Ya para terminar vamos a describir a la fosa posterior. Decíamos, es la fosa que es la parte inferior de la escalerita. 1, 2, 3. Entonces esta es la parte más profunda, es la parte más baja. Los límites anteriores pues son los mismos límites posteriores de la fosa anterior. Aquí el borde superior de la porción petrosa. Acá el borde inferior de la lámina cuadrilátera. Igualmente lo mismo para acá. Y hacia acá, hacia posterior, pues la pared. Aquí ya tenemos a la pared posterior del cráneo. Vamos entonces ahora a describir qué elementos anatómicos vamos a encontrar en esta cara. Aquí. La porción posterior de la lámina cuadrilátera, y aquí pueden ver ustedes aquí ya muy tenuamente vamos a ver una sutura. Aquí terminaría el hueso esfenoides, la lámina cuadrilátera del hueso esfenoides, y empezaría la porción que corresponde a la porción basilar del hueso occipital. Aquí se articula. Ya como todas las suturas, ustedes ya han aprendido que todas las suturas con el tiempo se van a ir cerrando. Entonces, esto es una sutura que ya se está cerrando o que ya se estaba cerrando. Entonces, aquí vemos la unión del hueso del cuerpo o de la porción basilar del hueso occipital y la lámina cuadrilátera del hueso esfenoides. Y esta porción va a formar esta especie de depresión o rampa que se le llama clivus. En este clivus va a servir para que aquí se aloje a las estructuras del tronco encefálico. Aquí se aloja la protuberancia. Entonces aquí este sirve como de pared o de nicho para que esta estructura pueda alojarse en ella. Hacia acá atrás o hacia lateral vamos a encontrar lo que corresponde a la pared posterior de esta apófisis o de este cuerpo que llamábamos petroso. Y en la línea media vamos a tener el orificio para el conducto auditivo interno. Aquí de este lado a lo mejor se puede ver mejor. Es esta porción de aquí. Es el conducto o el orificio para el conducto auditivo interno. Bien. Hacia acá abajo, a ver si por aquí se puede ver. Aquí van a ver ustedes una hendidura. Esto corresponde a este conducto que nosotros denominamos conducto yugular, porque ahí va a pasar una estructura venosa que es la vena yugular. Antes de que aquí, de este lado, por debajo de este conducto, acá se puede ver mejor. Aquí tendremos al conducto yugular y por acá hay una depresión que hace así como una especie de S y que termina en el conducto yugular, y a esto se le denomina canal para el seno sigmoideo, que es el seno más grande de todo el drenaje venoso del encéfalo. Luego tenemos a estas fosas. Son dos, que son las famosas fosas cerebelosas, separadas una de otra por esta cresta, que es la cresta occipital interna. Se acordarán ustedes que existía una cresta occipital externa. Recuerden, aquí la cresta occipital externa. Pues imagínense que es un pilar y va a abarcar las dos paredes, tanto la externa como la interna, las dos paredes del cráneo, y entonces tenemos esta fosa occipital interna. Hacia el centro tenemos este gran agujero que es el famoso foramen magno.
que está formado por el cuerpo o por la porción basilar del hueso. Acá por las masas laterales, estas son las masas laterales del occipital, y aquí la porción anterior de la escama. Estas, que son las masas laterales, quiero que las vean, son un poco más gruesas, y tenemos este agujero que es el surco, el canal o el conducto para el nervio hipogloso. Tenemos uno de cada lado. Vamos a continuar ahora hacia arriba de la cresta. Esto ya hasta aquí es el límite de la fosa. Aquí. Pero solo quiero mencionarles aquí en la pared, marcando el inicio de la pared y el principio de la fosa, tenemos esta protuberancia, que es la protuberancia occipital interna. Ustedes recordarán que existía una protuberancia occipital externa y la vamos a ver de este lado. Aquí encontramos entonces a la protuberancia occipital externa, y si ustedes se fijan del otro lado de la pared encontramos a la protuberancia occipital interna con una depresión aquí que se le llama confluencia de senos. Ya después van a aprender cuando veamos drenaje venoso por qué se les denomina confluencia de senos. Y aquí tenemos estos dos canales, que es el canal para el seno transverso. Y hacia arriba se prolonga el canal para el seno sagital superior. Recordarán ustedes que el canal del seno sagital superior nacía aquí, en la cresta frontal, que luego se bifurcaba y se continuaba hacia atrás. Toda esta estructura se continúa hacia atrás y continúa aquí el canal para el seno sagital superior, y aquí a los lados de este canal pues se encontrarían las fosas cerebrales. Recuerden, fosas cerebrales hacia arriba, fosas cerebelosas hacia abajo. Y eso es todo lo correspondiente a la parte interna de la base. Ahora, solo para mencionar, recordarán ustedes que en la pared se encontraban estas como ramificaciones, que eran las impresiones que tenía el parietal para la arteria meningea media. Estas prolongaciones se continúan hasta acá y llegan precisamente, terminan en donde empieza la base. Aquí terminan esas prolongaciones porque es aquí en donde la arteria ya no tiene este territorio de irrigación y solamente son las paredes laterales. Bien, con eso terminamos entonces toda la estructura interna del cráneo. Vamos ahora a explicar las estructuras que forman parte de la base del cráneo. Si ustedes lo ven así, como que asusta un poco, pero lo vamos a ir describiendo de adelante hacia atrás para que puedan ustedes familiarizarse con las estructuras. Vamos a empezar aquí adelante. Son cosas que ya habíamos visto. Este es el arco alveolar o el arco dentario, que va a contener los forámenes alveolares o los conductos alveolares. En estos conductos alveolares se van a insertar las raíces de los dientes y de las muelitas o de los molares. Bien. Aquí vamos a tener una fosa que se llama fosa dentaria. Al final de la fosa vamos a encontrar un agujerito que es el foramen dentario. Se llama foramen dentario o fosa, este se llama fosa dentaria y el agujerito se llama foramen dentario. Aquí vamos a encontrar un agujerito, pero eso solamente es el agujero nutricio del hueso. Ustedes van a ver que este hueso en particular tiene como muchos agujeritos.
estaba muy irrigada la cabeza. Entonces tiene agujeros por todos lados, pero esos son agujeros de hueso. Entonces solo se llaman forámenes nutricios. Bueno, entonces esto sería la porción correspondiente a los huesos maxilares y estos serían lo correspondiente a los huesos palatinos, la porción horizontal de los huesos palatinos. Recuerden ustedes que los palatinos tenían dos porciones, una porción horizontal y una porción vertical, que es la que vemos aquí adosada. Porción vertical, decía yo, es como una especie de L. Entonces aquí vemos a la porción horizontal y acá a la vertical. Entonces la porción horizontal formando parte del paladar y articulándose con los dos huesos del palatino, del maxilar. Entonces aquí podemos observar la sutura intermaxilar, que forma parte o forma la unión de los dos huesos maxilares y forma parte del techo del paladar. Ahora bien, aquí tenemos estas dos porciones o estas dos láminas. Son láminas muy delgaditas, muy delgaditas, muy delgaditas. Esto va a constituir la porción horizontal del hueso palatino y se va a articular con los huesos maxilares. Entonces a esta sutura se le llama sutura maxilopalatina. Aquí una vez existió un triangulito o una saliente en forma de triangulito que se le denominó espina nasal posterior. Ya se rompió porque es una lámina muy delgadita. Entonces recordarán ustedes acá, esta que es la espina nasal anterior. Y acá tenemos vestigios de la espina nasal posterior. Le falta un pedacito. Bueno, aquí esto, si nosotros vemos así, esto forma con esta lámina vertical del palatino. Van a ver una estructura que es como una Y, que como que se adosa aquí, es una laminita, y luego tiene aquí otra laminita. Esto es el hueso Böhmer, que se articula hacia adentro con la porción perpendicular del hueso etmoides y forma parte del tabique nasal. Se extiende desde atrás, es ancha, entonces de delante hacia atrás forma toda esta estructura. Y estas son las famosas coanas. Estos orificios son las famosas coanas. Entonces una coana se forma lateralmente. Aquí tenemos a la porción vertical del hueso palatino. Más afuera tenemos al ala pterigoides del hueso esfenoides. ¿Se acuerdan ustedes que el esfenoides tenía unas como patitas que eran las apófisis pterigoides? Ahorita se las voy a describir, pero parte de la pared lateral de las coanas está esta ala, que es la ala media de la apófisis pterigoides, la lámina vertical del palatino, en el piso la lámina horizontal del palatino, en la línea media la porción perpendicular del hueso Böhmer y superiormente estas dos que son las alas del Böhmer. El Böhmer tiene superiormente, esto es superior y esto es inferior, solo que el cráneo ahorita está volteado. Entonces esto inferior, esto superior, y aquí un conducto que es el conducto esfeno-böhmeriano, porque se articula aquí. Esto es el cuerpo del ala mayor del esfenoides
y esto son las alas del Böhmer. Estas partes que están hacia los laterales van a corresponder a lo que ya les había yo explicado lateralmente, que eran las fosas infratemporales. Y aquí tenemos a la tuberosidad del maxilar de cada lado. Aquí esta apófisis, que es la apófisis pterigoidea, con su ala medial, ala lateral. En el centro esta fosa que se le denomina fosa pterigoidea y que sirve para la inserción de algunos músculos, que son los músculos pterigoideos. Aquí esta escotadura que se le denomina escotadura vaginal. Aquí ya se rompió, acá se puede ver un poquito mejor. Es una escotadura en forma de V, por eso se le llama escotadura vaginal. Y las apófisis aquí, estas salientes óseas que salen de parte de cada lámina, que son las apófisis vaginales. Bueno, entonces esta, la lámina medial, la fosa pterigoidea y la lámina lateral. Hacia el centro vamos a ver la porción o la cara inferior. Aquí tendríamos ¿se acuerdan que había internamente una porción en esta porción basilar? Era la porción basilar del hueso occipital. Pues acá la estamos viendo, esta misma porción maxilar. Tenemos aquí en su cara posterior. Y vamos a encontrar una redondez o en una elevación que se llama tubérculo faríngeo. Hacia cada lado encontramos dos grandes estructuras o dos grandes agujeros. Aquí que estoy penetrando, y estos agujeros corresponden a los conductos carotídeos. Estos son los que tienen la función de permitir el paso de la arteria carótida aquí para que pueda irrigar todas las estructuras cerebrales. Aquí tenemos esta porción que hacia arriba, no la pierdan de vista, hacia arriba sería esta parte que era la porción petrosa del hueso temporal. Podemos ver también esta porción petrosa aquí. Igual, estas son las celdillas petrosas. Es un hueso que tiene una especie de fositas, son las fosas petrosas aquí. Y acá, a ver si lo podemos ver de este lado. Aquí se puede ver un poquito mejor. Voy a tratar de meter, a ver, fíjense bien. Voy a meter aquí, esto aquí, y lo van a observar ustedes de este lado. La puntita está aquí. Entonces, esta porción pertenece al conducto que habíamos llamado conducto yugular. Recuerden, aquí en este conducto carotídeo, la arteria carótida entra para irrigar y el drenaje sale por este conducto que es el conducto yugular. Aquí va saliendo y aquí sale la vena yugular y a otras estructuras nerviosas. Bien, tenemos acá adelante, ya les había hablado de esta porción que es la porción timpánica o el hueso timpánico del hueso temporal y que van a constituir la pared lateral del conducto auditivo. Aquí tenemos, este sería el conducto auditivo o el meato del conducto auditivo externo, y esta constituiría la pared lateral de este conducto, y aquí saliendo las apófisis clinoides. No, sí, clinoides. No clinoides, estiloides. Bien, las clinoides son las que están acá. Entonces, las apófisis estiloides emergiendo aquí a cada lado del conducto
para la yugular. Acá tendremos a las masas laterales o los cóndilos occipitales, que son los que se articulan con el atlas del occipital. Perdón, con el atlas y estos los cóndilos occipitales. Aquí tendremos al foramen magno y aquí estos que los habíamos denominado las fosas condíleas a cada lado de los cóndilos. Y ya luego el plano nucal, que recuerden ustedes aquí la cresta nucal, aquí la línea nucal inferior, la línea nucal superior, las apófisis mastoides, esta que es la escotadura mastoidea y nada más. Esas son las estructuras. Parecía algo complejo. Se me está olvidando este lado. Vamos a ver. Si ya les expliqué esto de la fosa infratemporal, pero aquí esta fosa es importante porque es la fosa que articula con el cóndilo del temporal y es como se forma la articulación temporomandibular. Entonces, a esta fosa se le llama fosa temporal. Antes se le denominaba cavidad glenoidea, pero ahora se denomina fosa mandibular. Y aquí este tubérculo, que es el tubérculo del arco cigomático. Y nada más. Ahora sí son todas las estructuras, muchachos.